Gloria al Señor. Bueno, vamos a tener tiempo en estos días de seguir compartiendo, de seguir hablando, pero ahora por el tiempo creo que es necesario predicar. Cambiamos, ya está listo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les bendigo, amados hermanos. Gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Gloria a Jesús. Bueno, el apóstol Bermúdez no me dijo hasta qué hora, me imagino que es vigilia. Gloria a Dios. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a tener una palabra breve pero sustanciosa. Gloria al Señor. Me gozo de ver pastores conocidos, amigos, como el pastor Navas. Gloria al Señor, les bendigo. Veo algunos rostros conocidos. Creo que mañana y pasado mañana tendremos tiempo de saludar a más personas conocidas. Y veo muchos rostros no conocidos. Espero conocerles bien en estos días. Gloria al Señor. Bien, amados, quiero compartir una palabra con ustedes que la tenemos en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Quiero que lea conmigo a partir del versículo 9. A partir del versículo 9 vamos a estar leyendo hasta el versículo 15. Le pido el favor que cuando tenga la cita diga amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra en esta noche. Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias por tenernos por dignos de estar aquí hoy y por darnos la oportunidad de volver a este evento, Señor. Habla nuestras vidas, Dios. Queremos salir de aquí edificados, direccionados, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Padre, me coloco detrás de ti a fin de que mis hermanos no me puedan ver a mí, sino que te vean a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén. Amén. Y amén. Me gusta eso. ¿Año de qué dice ahí? No escuché. Año de edificar. Me gusta eso, porque Dios nos ha llamado a ser edificadores. Pero la Biblia es clara en enseñarnos que existe un fundamento, y ese fundamento se llama Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento cuando va a edificar. Ya existe un fundamento. Y también es clara la Biblia en decirnos que cada uno debe mirar cómo va a sobreedificar. Es una advertencia, un llamado de atención que la Biblia nos hace. Si usted va a edificar, atienda a la voz de Dios. Ya existe un fundamento, y si sobre ese fundamento vamos a edificar, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque la misma Biblia nos enseña que un día vendrá el fuego, vendrá la prueba. Un día aparecerá el Señor y probará lo que hemos edificado. Un día el mismo Señor se encargará de mirar qué es lo que hemos hecho. Hoy he venido a decirle de tierras lejanas que si vamos a edificar, que si este es un año de edificar, cada uno mire cómo va a edificar. A su nombre. La pandemia sacó a la luz lo que estaba en nuestros corazones. Muchos se apartaron del Señor. Otros perdieron su vida espiritual. Otros en la misma pandemia cayeron en adulterio. Otros con alegatos distantes de la verdad fueron irresponsables en violar el decreto de emergencia sanitaria. Otros perdieron sus matrimonios y perdieron sus familias. Otros, hay gente que aún no han regresado a los cultos de la iglesia. Otros, por el contrario, fuimos fortalecidos por el Señor en nuestra vida devocional y nos dimos cuenta cuánto amamos ir a adorar a Dios a la iglesia. Supimos que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho: pastor, yo me aparté porque cerraron la iglesia. Yo quiero decirle que Dios juzgará la responsabilidad personal de cada uno. El Señor dice: ¿vas a edificar? Pues hay un fundamento que se llama Jesucristo. Y si alguien quiere edificar sobre ese fundamento, mire cómo sobreedifica. Porque la obra de cada uno será probada. En nuestro caso, mi familia, tomamos un día en la semana para hacer ayuno familiar. En nuestro caso, fomentamos más nuestra vida de oración
y de estudio de la palabra de Dios. En nuestro caso, tomábamos un día al mes, que todavía lo hacemos, y hacemos una cena de acción de gracias familiar, agradeciéndole a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Nos tocó hacer los cultos virtuales y era cuando nuestros hijos con nosotros más servíamos al Señor desde la casa. Nos tocó convertir la casa en un escenario de transmisión de los cultos. Mientras hubo gente que dijo: no, yo me aparté porque la iglesia estaba cerrada. Mientras hubo gente que dijo: no, yo dejé de orar porque es que a mí me gusta es orar en la iglesia. Mentirosos. Se abrió la iglesia y todavía no han ido al culto. Dios un día va a juzgar la responsabilidad personal de los seres humanos. Por ejemplo, Job. La Biblia no nos dice que Job asistiera a alguna iglesia. No nos dice que tuviera un pastor. No nos dice que hubiese un mentor, ni que estuviera bajo la cobertura de un apóstol. Y sin embargo, Job, dice la Biblia, era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios. Dice la Biblia, un hombre perfecto. Eso se llama responsabilidad personal. Yo me hago responsable de buscar a Dios. Yo me hago responsable por mi vida devocional. Yo me hago responsable de cómo edifico mi vida, edifico mi hogar, edifico mi familia y cómo edifico la congregación que el Señor me entregó, que no es mía, está en administración. Un día le vamos a dar cuentas. Wow. De manera, amados hermanos, que cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Porque Dios tiene su reino. Y en ese reino Dios tiene las cosas claras. Claras. Ahí no hay derecho a confusión. Nuestro Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Gloria al Señor. Oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir, porque esto ahora se va a poner bueno. Gloria a Jesús. Y si me da tiempo, algunos de los que están arriba los voy a hacer bajar, porque les voy a dar una palabra del Señor. Si Dios me permite el tiempo. Dios tiene su reino. Y en su reino Dios tiene las cosas claras. En el reino de Dios no hay nada que inventar. Aquí se hace lo que Dios ha establecido. Y este es su manual. No existe otro. No hay otra manera. Este es el manual de Dios. Este es su estatuto. Estas son sus normas. Usted y yo tenemos que regirnos por lo que dice aquí. Pero la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo.
de este mundo. Y él se ha inventado un sistema que a nosotros no nos debería interesar. A nosotros debe interesarnos es el reino de Dios. Pero a veces hay gente que, queriendo edificar, no edifica para Dios, sino según el sistema del mundo. Y cuando alguien ha sido llamado a edificar para Dios y edifica según el sistema del mundo, Dios estará contra esa persona. Por eso la Biblia dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Wow. Oiga bien, por allá en primer libro de Samuel, capítulo 1, la Biblia comienza a enseñarnos que había un lugar llamado Silo. Silo era un lugar que Dios había establecido de adoración, donde Él quería encontrarse con su pueblo y el pueblo con su Dios durante muchos años. Silo fue la primera capital del reino de Israel durante 369 años. Y la gente iba a adorar a Silo, iba a buscar a Dios a Silo, iba a encontrarse con el Señor a Silo. Silo era lugar de adoración porque Dios lo había establecido. Y Dios estableció allí un sacerdote llamado Elí y sus dos hijos llamados Ofni y Fines. El capítulo 1 del primer libro de Samuel, la Biblia nos dice: Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero en el capítulo 2, tan solo le costó a Satanás un poquito de tiempo. En el capítulo 2, la Biblia dice que Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué ocurrió? En tan solo un capítulo, ya Dios, el mismo Dios, estaba hablando mal de aquel par de pelucitas. Dios los había puesto por sacerdotes y ellos se torcieron. Ellos comenzaron a edificar según un sistema del mundo, según un sistema diabólico, según un sistema satánico, y no según el reino de Dios, no según la norma de Dios. Ellos comenzaron a hacer lo que les daba la gana. Ellos comenzaron a hacer lo que su corazón le dictara y no lo que Dios había establecido. Se fueron a la impiedad, perdieron la santidad, perdieron la pureza de vida, perdieron la integridad, perdieron la entrega, perdieron la vida de oración, perdieron el ayuno. Wow, perdieron la substancia del liderazgo y terminaron convertidos en unos hombres pecadores más. Bendito sea el Señor. ¿Qué hicieron ellos? El momento que menos pensaron, el sistema del mundo les tocó a las puertas del corazón y comenzaron a abrirle el corazón y se fueron detrás del sistema mundano e impío. Y Dios lo dejó, porque Dios lo deja a uno, porque el Señor no nos creó como robots. Usted y yo no somos unos robots. Usted y yo tenemos una conciencia. Usted y yo tenemos un libre albedrío. Podemos escoger entre lo limpio y lo inmundo.
entre lo santo y lo profano. Usted y yo podemos escoger y Dios nos deja. Repita conmigo, Dios me deja. Dios quiere saber quién eres tú. Dios quiere saber si tú estás con la norma de Dios, con su reino o con el sistema del mundo. Y Dios nos deja. Dios nos deja ver qué hacemos, a ver qué edificamos. Y el papá llamaba a los muchachos y les decía: hijos míos, no es bueno lo que se oye de ustedes por ahí. No es bueno que ustedes tomen a las prostitutas que andan a la puerta del templo y las metan a las recámaras y hagan con ellas orgías, inmundicias, adulterios, porque ellos tenían sus esposas. No es bueno lo que mis oídos están escuchando de ustedes. Un sacerdote tenía que ser santo y ellos estaban dados a la inmundicia. Usted dice que usted es cristiano, pero usted ve pornografía. Dios te deja para ver hasta dónde vas a llegar. Pero un día Dios probará qué es lo que has edificado, aún para tu propia vida. Dios juzgará la responsabilidad de cada uno. Tienes una tablet, tienes un computador, tienes un celular, tienes internet. Quizás haces así para ver si nadie te está viendo y entras a la página que no debes entrar, pero Dios te está viendo. Y Dios va a juzgar esa responsabilidad que no tienes. Tus padres no se dan cuenta, pero Dios se está dando cuenta. A su nombre. Oiga bien, el sacerdocio de Silo que Dios había establecido para que practicara la santidad y la pureza de vida, la integridad, la entrega, la consagración a Dios. El sacerdocio se había desviado tras la inmoralidad. El sacerdocio se había desviado tras el pecado. Ya ellos no estaban actuando conforme a las normas del reino de Dios, sino conforme al sistema del mundo impío. Ya el sistema del mundo impío los estaba gobernando a ellos. Las cosas comenzaron a marchar mal. Dios los había puesto para algo y ellos ahora estaban haciendo otra cosa. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El sacerdocio se desvió y había un pueblo en necesidad. La Biblia dice que había un hombre llamado Elcana, el cual tenía 2 mujeres. Y eso se llama adulterio. Y cada año Elcana tomaba a sus mujeres y a sus hijos que tenía con una de esas mujeres y subía al templo a adorar. Elcana, como papá, como padre, estaba dándole un mal ejemplo a sus hijos, porque sus hijos entraban a adorar a Dios y decían: ay, el Dios de este lugar, el Dios de este templo permite que un hombre tenga 2 mujeres. Y los muchachos salían de adorar a Dios confundidos. Cuando uno va a un templo, si ahí está el Dios santo, nosotros tenemos que salir de ahí con una experiencia santificadora. Pero eso no estaba pasando en Silo, porque el sacerdocio se había vuelto inmoral y pecaminoso. Pero había un pueblo en necesidad y hubo una rivalidad entre esas 2 mujeres. La que tenía hijos señalaba y censuraba y maldecía a la que no tenía hijos. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Gloria a Dios. Y eso que no había Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp.
Oiga, y dice que Ana sufría porque Penina la hacía sufrir. Y había una rivalidad, dice la Biblia, entre ellas dos. Y Ana ya no comía. Gloria a Dios. Estaba pasando un momento difícil. En aquel tiempo, en aquella cultura, en el momento en que se estaba viviendo esa situación, en el corazón de Ana, se estimaba que la mujer que no podía tener hijos tenía su matriz cerrada, porque Dios se la había cerrado. La gente decía, la sociedad decía que Dios no estaba con aquella casa donde no habían hijos. Ella necesitaba un milagro de Dios. Ella necesitaba un milagro del Dios de Israel. Ella necesitaba un milagro del Dios al cual hoy estamos adorando aquí. Y ella dijo: a ese templo yo me voy a encontrar con Dios. Y fue. Y dijo: pero yo no voy a ir como he ido todas las veces. Yo voy a ir diferente. Y ella entró al templo y dijo: aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está funcionando bien. Aquí hay algo, aquí hay una cosa que está mal, que está diferente. Ya no es como antes. Bendito sea el Señor. Yo veo que aquí se está edificando algo raro, algo extraño. Bendito sea el Señor. Ana dijo: ¿qué será lo que está pasando? Pero yo no voy a mirar a los sacerdotes. Yo vine a encontrarme con el Dios viviente. Yo vine a encontrarme con el Dios de los milagros. Yo vine a encontrarme con el Dios de poder. Y Ana hace la oración que nunca había hecho. Una oración larga. Una oración con lágrimas. Una oración con amargura de alma. Una oración con un voto a Dios. Wow. Ana sabía que algo allí no estaba bien. Y lo que no estaba bien era lo que los hijos del sacerdote Elí estaban edificando. Ellos estaban edificando según el mundo, en su pecaminosidad, y ya no según el reino de Dios. Eso se puede ver, eso se puede observar, eso se puede percibir cuando alguien ya no está bajo la norma de Dios. Alabado sea el Señor. Y ella se fue a encontrar con el Dios vivo. Y lo encontró. Diga, lo encontró. Diga, lo encontró. Hermano, vaya a encontrarse. Cuando usted vaya al templo, vaya a encontrarse con Dios. Déjese de andar mirando lo demás. Ese sacerdocio de Silo había perdido la santidad de su llamado. Había perdido la pureza, la entrega, la consagración a Dios. Había perdido los valores. Wow. Pero se habían corrompido. Practicaban inmoralidades sexuales con las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo de reunión. También dice la Biblia que el sacerdote Elí era muy viejo y oía de todos los pecados que sus hijos hacían y no era capaz de estorbarlos. Wow. Cuando el sacerdocio estaba haciendo esto, la Biblia dice que ya no había visión con frecuencia, que la lámpara de Dios se estaba apagando, que ya no había palabra de Dios. Wow. Bendito sea el Señor. Una ciudad se puede venir abajo por causa del sacerdocio, por causa de la iglesia, por causa de los cristianos. Una iglesia se puede venir abajo, una familia, una nación, un continente se puede venir abajo por causa de los líderes espirituales. Bendito sea el Señor.
un avivamiento y la gloria de Dios se puede ir de un lugar por culpa de sus líderes espirituales. Y eso era lo que estaba ocurriendo en Silo. Wow. Hasta que un día, dice la Biblia, que Dios se paró y dijo: voy a hacer una cosa que cuando la gente lo escuche le retiñirán los oídos. Dios se puso en pie y decidió hacer un juicio, no sin antes anunciarlo varias veces, pero no hubo arrepentimiento. Y Dios dijo esto: yo voy a juzgar la casa de Elí por la iniquidad que él sabe. Hermano, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos edificando. Usted sabe si está edificando santidad o si está edificando pecado. Usted sabe si usted está en integridad o si está viendo pornografía. Usted sabe si sus ojos son santos o si sus ojos son inmundos. Usted sabe cuál es el vicio que usted tiene, y Dios también lo sabe. Dios dijo: voy a juzgar su casa por el pecado que él sabe y por lo que han hecho sus hijos, y él no los ha estorbado. En este momento en el que estoy, en el primer libro de Samuel, cuando Dios decide emitir un juicio, los hijos de Elí, no solo ellos, sino que habían envuelto a su padre, y habían envuelto el templo, y habían envuelto la adoración, y habían envuelto la alabanza, y habían envuelto la oración, y habían envuelto el ayuno, y todo lo que en el templo se hacía lo habían envuelto en el pecado, en el sistema del mundo y en la inmoralidad. Wow. Santo. Quiero decirle algo: todos los enemigos de Dios serán destruidos. La Biblia dice que el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso fue lo que pasó con Elí y sus hijos. Comenzaron a moverse según el sistema del mundo. Cuando vinieron a ver, ese sistema los había envuelto en toda su vida, en el área espiritual, en el área familiar, en el área moral, en el área económica, en todas las áreas de su vida. El sistema del mundo los había envuelto. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que usted y yo estemos contra el sistema del mundo y no a favor de él. Wow. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo. No debemos estar a favor de él, sino resistid al diablo. Pero lamentablemente hoy la iglesia se quiere parecer al mundo. La iglesia se quiere congraciar con el mundo. La iglesia quiere parecerse al mundo. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes. A ser diferentes. Mire, Dios los puso a Elí y a sus hijos para que edificaran una cosa, y ellos, el diablo les torció el rumbo de la barca, y cuando vinieron a ver estaban edificando otra cosa. En vez de estar contra el mundo, se pusieron a favor del mundo, y por eso vino un juicio de Dios. Y el mismo día
murió el sacerdote Elí y sus 2 hijos. El mismo día, por un juicio de Dios. Edificar es lindo, es hermoso, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque el fuego un día va a probar lo que cada uno hemos edificado. Observe esto. Cuando Dios entrega a su pueblo la tierra de Canaán, los cananeos eran todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, los que rodeaban a Israel, como los moabitas, los sidonios, todos esos. El Señor lo primero que les dijo a su pueblo fue: no se vayan a contaminar, no se vayan a contaminar con los dioses y con las costumbres de esos pueblos, ni con nada de lo que allí haya. No se vayan a contaminar con eso. Israel debía adorar a un solo Dios, al Dios verdadero. Canaán adoraba a varios dioses, pero Israel, al igual que la iglesia, tenemos que adorar a un solo Dios. ¿Por qué Canaán adoraba a varios dioses? Porque dentro de sus costumbres, ellos tomaban a los hombres y los convertían en dioses. ¿Por qué lo hacían? Ellos lo hacían, por ejemplo, con los reyes. Ellos lo hacían con los gobernadores. Lo hacían con propósitos. Convertían a los hombres en dioses, porque era más fácil levantarse contra un Dios hecho por ellos que contra un rey, que contra un gobernante. ¿Usted me está escuchando? Entonces, en Canaán habían muchos dioses, la mayoría de ellos dioses constituidos por los mismos hombres. Los pueblos cananeos tenían una religión estructurada no en un solo Dios como nosotros, sino en muchos dioses, pero sobre todo a través de 3 figuras de dioses: el Dios Padre, la diosa Madre y el Dios Hijo. El Dios Padre y el Dios Hijo, como eran nombrados dioses, ellos debían tener sus sacerdotes. Pero el problema se daba con la diosa Madre, porque ella debía tener también sus sacerdotisas. Quien trae eso del pueblo de Canaán a Israel es el rey Acab, cuando él se casa con la malvada Jezabel, porque Jezabel era sidonia. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, las sacerdotisas estaban relacionadas, era con la prostitución, y se les llamaba prostitutas sacerdotales. ¿Me está escuchando? Porque a todas esas deidades se les veneraba a través de las relaciones sexuales. Entonces a las sacerdotisas se les llamaba prostitutas sexuales. En el pueblo de Israel, oiga bien, cuando una mujer quedaba viuda, esa mujer, había un sistema en que esa mujer se podía redimir. Ella podía reclamar casarse con el próximo varón de la familia. Esa era la forma de redención en el pueblo de Dios. Recuerde el caso de Ruth. Gloria al Señor. Ese es un caso típico. Pero en los pueblos cananeos se usaba era la prostitución
cómo se redimía al caso de las viudas. Cuando Ruth, oiga bien, decide irse con su suegra, ella sabía que si ella se regresaba para su casa paterna, su papá le iba a decir: ay, mijita, cuánto lo siento, se te murió tu marido, cuánto has sufrido, pero mija, yo aquí no te puedo tener, yo aquí no te puedo tener, váyase a trabajar. Y el trabajo de las viudas era la prostitución. Cuando Ruth decide: yo allá no me voy a regresar, tu Dios será mi Dios, ella dice: yo renuncio a la forma en que redimen allá a las viudas y decido tomar la forma de redención del Dios de Israel. ¿Sabe una cosa? Ella estaba siendo responsable de cómo edificaba su propia vida. Yo no me voy a convertir en una prostituta de mi pueblo. Yo decido la santidad, la pureza. Yo decido un hombre, un esposo, alguien que me valore, alguien que me ame, que me estime, alguien que me pueda dar lo que yo como mujer me merezco. Wow. Wow. Ella se resistió a la prostitución. Ella dijo: no me voy a convertir en prostituta. Ella le dijo no a la inmundicia. Ella le dijo no a la inmoralidad sexual. Ella le dijo no al pecado. Ella le dijo no a la lujuria. Ella le dijo no. Ella dijo que no. ¿Y usted qué dice? ¿Y ustedes qué dicen? Wow. Hay otro caso. Unos minuticos nada más, pastor. Ya vamos a terminar. ¿Me regala unos minuticos nada más? Ese problema que tenemos los predicadores, ¿verdad? Que decimos: ya voy a terminar, y nos demoramos una hora más. Otro ejemplo más. Usted ha leído en la Biblia que veneraban a una diosa Acera. Usted sabe cómo la adoraban: preparándole tortas a la diosa Acera. ¿Preparándole qué? Tortas. La torta era de origen cananeo, mientras que el pan era de origen judío. ¿Sabe cómo adoraban a la diosa Acera? Preparándole tortas, diga tortas. El Señor le dice al profeta Elías: vete allá al arroyo, bebe agua del arroyo, y yo voy a mandar a los cuervos que te lleven lomo fino en la mañana y punta gorda por la tarde, carne en la mañana y carne por la tarde, pan en la mañana y pan en la tarde, y bebe agua del arroyo. Pero cuando se secó el arroyo, Dios le dijo: yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Wow. Wow. En Lucas capítulo 4, voy a leerle 2 versículos para que usted los memorice.
En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26 dice así, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda. ¿De dónde? De Sarepta de Sidón. ¿Sabe qué, hermano? Elías le tuvo miedo a Jezabel. Le salió corriendo y se puso a llorar. Y usted sabe a dónde lo está mandando Dios ahora: a la boca del lobo. Porque Jezabel era sidonia, y el Señor lo está mandando a Sarepta de Sidón para que una mujer viuda lo sustente. Había muchas viudas en Israel, pero Dios mandó a Elías a donde esa viuda de Sarepta de Sidón. Oiga bien, en todo Sidón, la torta para acera venía a ser una ofrenda. La adoraban y la veneraban a través de ofrendas y a través de primicias. Eran tortas que le daban de ofrenda y de primicias. Los primeros frutos de la tierra, las primicias, los sidonios y los pueblos cananitas se la daban a sus dioses. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La gente se iba al bosque, hacían fogatas, y las tortas que hacían se las presentaban a Acera, a sus dioses, a sus diosas, como ofrendas y como primicias. Cuando Elías llega donde esta mujer viuda, ella estaba recogiendo leña. Ella estaba recogiendo leña. Ella iba a hacer una fogata. Ella iba a hacer unas tortas para presentarlas de primicias a sus dioses. Y Elías le dice: mujer, tráeme un pan, tráeme un pedazo de pan. Y usted sabe qué dice ella: no tengo pan, tengo un poco de harina. ¿Y sabe qué le dice? Iba a hacer una torta. Ella iba a presentar primicias a sus dioses. ¿Y sabe qué le dijo Elías? Ok, hago una torta, pero me das primero a mí. Elías le estaba diciendo: esa ofrenda, esas primicias, dáselas a mi Dios y no a los ídolos de ustedes. Elías le estaba diciendo: cámbiate de bando. Elías le estaba diciendo: no sigas edificando tu vida según el sistema del mundo pagano, impío, idolátrico, satánico. Elías le estaba diciendo: pásate del lado del pecado al lado de la santidad. Sal de la inmundicia y ven acá. Oh, gloria a Dios. Era una mujer viuda. ¿Usted me está escuchando? Haz la torta, pero en vez de llevarse la cera, tráela al Dios de Israel, a su nombre. ¿Sabe qué estaba haciendo esa mujer, hermano? Estaba diciendo: ok, ya yo no voy a seguir edificando conforme
al sistema y a la costumbre del mundo. Yo no voy a seguir así. Yo le voy a decir no al ofrecimiento del diablo. Usted está aquí. Yo le voy a decir no al ofrecimiento del mundo. Usted está aquí todavía. Cuando usted le dice no al sistema del mundo, cuando usted le dice no al pecado del mundo, cuando usted le dice no a la inmoralidad y a la inmundicia del mundo, entonces Dios aparece con provisiones. Porque Elías le dijo a esa mujer: tráeme primero a mí, no le entregues primicia ni ofrenda a la diosa Acera. Tráeme primero a mí, ofrécele eso al Dios de Israel. Y la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Cuando usted está dispuesto a edificar para Dios, la situación económica suya tiene que cambiar. La situación económica de su casa tiene que cambiar. La vida de la familia tiene que cambiar. Tienes que resistir y decirle no al pecado, decirle no al diablo, decirle no al mundo. Si vamos a edificar, edifiquemos bien, conforme a la palabra de Dios, conforme a las normas del reino y no conforme a lo que el mundo nos presenta. Muchas gracias. Colóquese de pie, por favor. Se nos fue el tiempo. ¿Cuántos queremos edificar? Pero ¿cuántos queremos edificar a la manera de Dios? Según la voluntad de Dios, según el reino. Hay un Dios que está viendo todo. Hay un Dios que lo está viendo todo. Él está observando qué hacemos, cómo estamos edificando, de qué manera. Hay un Dios que lo conoce todo. Vamos a orar. La verdad es que los seres humanos tenemos muchas cosas que edificar. Nuestra vida diariamente, algo tenemos que edificar. Pero hagámoslo a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Hagámoslo de una manera santa, de una manera pura, de una manera íntegra.
Hagámoslo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia. Hagámoslo de la manera de Dios. Hagámoslo tomado de la mano del Señor. Así vale la pena edificar. Vamos a orar. Yo quiero orar por usted. Se nos fue el tiempo, pero vamos a tener el día de mañana, el domingo, y vamos a tomar un tiempo, un espacio para ministrar. Estoy seguro que Dios quiere hacer algunas cosas entre ustedes, pero necesitamos darle tiempo al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, estamos agradecidos contigo. Gracias. Gracias porque este es el año para edificar. Gracias por invitarnos y creer que somos edificadores. Gracias por tenernos por dignos, Señor. Señor, te bendecimos. Yo bendigo este pueblo que ha escuchado tu palabra hoy. Yo bendigo la humildad, la sencillez de cada uno de ellos. Yo les bendigo, Señor, por haber venido y haberse sentado creyendo que están oyendo tu voz y no la voz de un hombre. Señor, bendícelo, retribúyelo. Yo bendigo, Señor, Carisma 2022. Bendigo a los apóstoles Bermúdez. Bendigo su casa, su familia. Bendigo sus líderes, bendigo los pastores, bendigo cada hermano que en estos días se va a dar cita en este lugar. Y oro, Señor, para que tu gracia y tu favor estén con nosotros todos estos días. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.